Hola hermanos, Dios les bendiga a todos. Felicidades, ya avanzaron un poquito más. Hoy vamos a ver un tema, como todos, bien importante y es muy importante, valga la redundancia, que nos quede muy claro. ¿Qué vamos a ver hoy? Como lo pueden ver en pantalla, la libertad en Cristo. Así que vamos a orar. Dios, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de tener tu palabra de una forma tan clara y tener la guía de tu Santo Espíritu que nos ayude a comprender todo lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, no solamente a tenerlo como información, sino a vivirlo. Ayúdanos a poner en práctica la libertad a la cual tú nos has llamado y permítenos saber qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que esa libertad sea algo real en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libertad en Cristo. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, vamos a permitir que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos dé las respuestas a estas preguntas y muchas otras más. Empecemos. ¿Qué es la libertad? Vamos a definirla primero para poder después avanzar en todo el concepto que el Señor quiere enseñarnos. Libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es la capacidad que tenemos todos de elegir de manera responsable. El problema está en que el hombre, a lo largo de toda su historia, desde Adán, ha demostrado que no sabe elegir de forma responsable. Ha hecho muchísimas malas elecciones y esas malas elecciones los han metido en muchísimos, pero muchísimos problemas, como humanidad en conjunto y como personas. Así que vamos a aprender la forma responsable, según la Biblia, de disfrutar nuestra libertad. Empecemos. Lo contrario de libertad, pues es la esclavitud. Y aquí vale la pena hacerse una pregunta esencial. ¿Somos esclavos? ¿Te has preguntado alguna vez si tú eres esclavo? Porque lo contrario a libertad es la esclavitud. O vivimos en libertad o vivimos en esclavitud. De nosotros depende y hay que responder esa pregunta. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Somos esclavos? Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Respóndete tú, ¿eres esclavo? No dice aquel que peca mucho o aquel que peca poquito o un poquito más de lo normal. Dice, todo aquel que hace pecado es esclavo. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿somos esclavos? La verdad es que según este texto, sí lo somos. Somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque pecamos. ¿Cómo entonces lograr una libertad? Bueno, nosotros, según Gálatas 5:13, la primera parte del versículo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Jesús nos llamó a libertad. Jesús nos llamó a libertad, nos tiene que quedar bien claro. Por eso nos afecta tanto el pecado en nuestra vida, porque nosotros fuimos llamados a libertad y fuimos llamados nada más y nada menos que por Cristo. Fuimos llamados a libertad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién nos llamó a libertad? Según Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Quién nos llamó a libertad? Jesús lo hizo. ¿Y qué más hizo con este llamado? Nos llamó
nos recibió, porque no nada más nos llama para aplastarnos o tundirnos a golpes o condenarnos. Él nos llama, nos recibe, nos perdona, nos hizo hijos de Dios y lo más hermoso, nos recibe en las condiciones en las que estábamos. No nos pidió ser santos o perfectos para recibirnos. Nos llamó, nos recibió, nos perdonó y nos hizo hijos de Dios, aceptándolos en las condiciones en las que estábamos. Ojo, nos acepta en las condiciones que estábamos, pero no quiere que continuemos en las mismas condiciones. Esto es lo que tenemos que comprender. En Cristo tenemos salvación. En Cristo, por lo tanto, tenemos libertad. Pero, a pesar de que nos recibe como estábamos al principio, no acepta que nuestra condición siga siendo la misma que antes de habernos rescatado del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, miremoslo. ¿Cómo es que pasa esto? Anulando, hablando de Cristo, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, es decir, llevábamos las de perder. ¿Qué hizo con el acta de decretos que nos era contraria? Le arrebató esa acta al diablo, quitándola de en medio de nosotros y clavándola en la cruz. Vamos a analizar un poquito este versículo. Teníamos un acta de decretos que nos era contraria, es decir, la sentencia definitiva había salido en contra nuestra. En otras palabras, éramos pecadores, por lo tanto éramos reos de muerte. Esa acta de decretos nos era contraria. Miren qué decía nuestra acta de decretos. Ahí está el acta de decretos. Y nuestra acta de decretos decía lo que dice la primera parte de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Punto. Habíamos pecado. El acta de decretos decía que merecíamos la muerte. No una muerte física, sino lo que la Biblia conoce como la muerte segunda, y ya hemos hablado en repetidas ocasiones de lo que significa. Pero la muerte segunda, solamente para recordarlo, es la separación permanente, eterna, y que no puede cambiarse de la presencia de Dios. Esa es la muerte segunda. Y eso es lo que en nuestra acta de decretos contraria a nosotros decía. Enrique pecó, por lo tanto, merece morir. La sentencia definitiva e inapelable era la muerte para Enrique. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, esto nos condenaría a la eternidad por cualquier mínimo error. Todos los pecados no se consideran para Dios como de tamaños o de calidades. Todos los pecados nos condenan a muerte, el más mínimo pecado. Una mentirita piadosa, una mala palabra, todo lo que sea pecado, todo lo que vaya en contra de la ley de Dios nos condena a pagar, a sufrir estas consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Estamos condenados eternamente. Ya no hay manera de revertir esto. Veamos qué dice la Biblia. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si pecamos, esclavos somos del pecado. Por lo tanto, como el pecado se relaciona directamente con Satanás, éramos esclavos de Satanás. Legalmente éramos esclavos de Satanás. ¿Qué hizo el Señor con nuestra acta de decretos? La anuló. Por lo tanto, despojó a esos principados y esas potestades que nos tenían bajo su control y los exhibió públicamente, es decir, nos hizo darnos cuenta de en dónde estábamos parados y cuáles eran las consecuencias de esas decisiones y hacia dónde nos iban a llevar si no cambiábamos. Y Él triunfó sobre todos ellos en la cruz. Legalmente merecíamos morir, pero también legalmente, si aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, ahora nuestra sentencia es distinta. ¿Cuál es nuestra sentencia? Si tenemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, Jesús nos dice, tú vales mucho, tú vales mucho. Y entonces, Romanos 6:23, la segunda parte, dice, la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, pero solamente como Señor nuestro. Es decir, si yo tengo a Jesucristo gobernando mi vida, el regalo de Dios por esa decisión es darme vida eterna en Cristo Jesús. Pero tiene que ser Señor de mi vida. Ahí está el acta de decretos, miren, clavada en la cruz. Y le dijo a todo el mundo, con su sacrificio, Enrique y todos los que acepten a Jesucristo como el Señor de su vida, vale mucho. Pagó el precio, lo pagó en una cruz. A eso se refiere con esa acta de decretos que nos era contraria. Era contraria hasta que Jesucristo se convirtió en el Señor de nuestra vida. Por eso es bien importante reflexionar en qué tanto es Jesús el Señor de nuestra vida. Continúo. Ahora tenemos autoridad en el nombre de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Filipenses, capítulo 2, los versículos del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto quiere decir que el nombre de Jesucristo está sobre todo otro nombre, sobre toda otra autoridad. ¿Para qué le dio ese nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la autoridad que tenemos en el nombre del Señor. Esa es la autoridad del nombre de Cristo. No hay demonio que se pueda resistir al nombre poderoso, sublime, hermoso, maravilloso, omnipotente de Jesucristo. Toda rodilla un día se va a doblar delante de ese nombre y todos, aunque no lo queramos, vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Para los que lo confesamos a tiempo, bueno, pues vamos a estar disfrutando la vida eterna. Para los que lo confiesen, cuando llegue el poderoso nombre y haga que toda rodilla se doble, va a ser demasiado tarde. Por eso es muy importante que tú y yo reconozcamos la importancia de estar bajo la autoridad del nombre de Cristo. Continúo. Así inició todo. ¿Cuál fue el inicio
del problema? Bueno, Romanos 5:12 lo describe muy bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecamos. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es este hombre? Adán. Nosotros conocemos la historia del jardín de Edén. Entonces, el pecado, la desobediencia a una orden divina, hizo que el hombre cayera en pecado. Y por el pecado, ya vimos, Romanos 6:23, la primera parte, la muerte. La muerte entró al hombre porque pecó. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres hemos pecado. Así inició todo. Si no hubiese venido Jesucristo a la tierra, se hubiera hecho carne y hubiese estado con nosotros durante su ministerio, enseñándonos a vivir de una forma distinta, todos los hombres estaríamos condenados al infierno. Pero en el infinito amor del Señor, Él no nos condena, sino nos ayuda a corregir a través de la guía del Espíritu Santo y a través del sacrificio de Jesús. Continuamos. Hay una profecía hermosa acerca del ministerio de Jesucristo. Está en Isaías 61:1. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, ojo, a que vino Jesús al planeta, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a los que lo necesitábamos. Estábamos abatidos, todo pecador está abatido, aunque no todos nos demos cuenta de que estamos abatidos, pero todos los pecadores estamos abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. No solamente un pecador está abatido, sino que tiene muchas heridas en su corazón. Y Jesús vino no solamente a predicarnos las buenas nuevas, sino a sanar nuestros corazones, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto es el ministerio de Jesucristo profetizado en Isaías. A esto vino Jesucristo, a publicar que todos los presos en el pecado se nos diera libertad. Ahora, toda profecía debe de tener un cumplimiento. ¿Cuándo se cumplió esta? Bueno, Juan 19:10. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, estamos hablando de Jesús ya en la cruz, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Al morir Jesucristo en la cruz, dijo: el plan, la profecía de Isaías se cumplió. Todos tenemos ahora acceso a vivir en libertad a través del sacrificio de Jesucristo. Pero bueno, no es algo, sí es gratuito, pero a lo que me refiero es que no es algo que llegue en automático a la vida de todos, a menos que esta frase de consumado es, se haga carne en nuestra vida. ¿Cómo es que se hace carne en nuestra vida esta frase? Juan 8:36. Juan capítulo 8, versículo 36. Miren esto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestras cadenas se romperán, pero solamente si yo acepto que Jesús me liberte. ¿Cómo? Bueno, vean esto.
¿De qué nos libera Jesús? Del pecado y sus consecuencias. ¿Cuál es la principal consecuencia del pecado? La muerte segunda. Del pecado y de sus consecuencias. De la enfermedad. Esto no quiere decir que vivamos sanos por la eternidad. Mientras estemos vivos aquí en el planeta, estamos bajo el diseño de Dios para este cuerpo y este cuerpo se va a desgastar y tarde que temprano va a terminar en una tumba. Pero hay enfermedades que son consecuencia del pecado. Bueno, el Señor nos vino a dar la oportunidad de librarnos también de las enfermedades consecuencias del pecado. Por ejemplo, la amargura, el resentimiento, el odio, el rencor. Todas esas enfermedades que son consecuencia del pecado, de todas ellas podemos ser libres si Jesús es nuestro Señor. De las cadenas. ¿Qué son las cadenas? Son cosas heredadas o aceptadas que nos inclinan, nos obligan a comportarnos de determinada manera. Se me sube el apellido a la cabeza. ¿No te ha pasado? Es que mi papá era enojón, mi abuelito era enojón, mi mamá era enojona, también mi abuelita, mi tía. Y todos somos enojones y se nos sube el apellido a la cabeza, entonces nos comportamos de esta forma. O el bisabuelo vivió en adulterio, en una familia disfuncional. Mi abuelo nació en una familia disfuncional y heredó esa disfuncionalidad familiar a mi padre. Jesús viene a romper ese ciclo de maldición. Viene a liberarnos. ¿Por qué tiene mi familia que vivir bajo las mismas condiciones que mis familias, bueno, mis familiares? No tiene por qué vivir así. Somos llamados a ser libres. Así que las cadenas, como en la imagen, se rompen en Cristo Jesús, Señor de mi vida. Del dominio de Satanás. Aunque suene muy feo y aunque no nos guste admitirlo, si pecamos, Satanás nos tiene bajo su dominio. Porque dime, ¿tú crees que Dios te va a mandar a pecar? Si Dios es tu Señor, si Jesús es tu Señor, no vas a pecar o no vamos a pecar, porque Él nunca nos vaya a mandar a pecar. Pero si pecamos, es que tenemos otro Señor con ese minúscula y se llama, aunque no lo queramos admitir, Satanás. Y de eso vino a librarnos Jesucristo, del dominio de Satanás. Jesús nos da libertad. Es muy, pero muy cierto. Pero ¿sabes una cosa? Juan capítulo 8, versículos del 10 al 11, Juan 8, del 10 al 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, estamos hablando del pasaje de la mujer adúltera, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús nos da libertad y nos dice, no estás condenado por lo anterior, pero no lo vuelvas a hacer. Y para no volverlo a hacer, yo necesito arrepentirme. Ahora fíjate muy bien la forma en que la mujer adúltera, una vez perdonada o a punto de ser perdonada, se dirige a Jesús. Ella le dijo, ninguno, Señor, al principio del versículo 11. Eso es muy significativo, que ella le haya reconocido como el Señor, como el soberano absoluto,
con poder ilimitado sobre ella. Eso es el señorío de Jesucristo. Yo acepto que tú tomes las decisiones, yo me comprometo a obedecer tus órdenes. ¿Y qué le ordenó el Señor? Vete, pero además, no peques más. ¿Te das cuenta la importancia de tener a Jesucristo? Porque Jesús nos da esa libertad, perdonando nuestros pecados, pero diciéndonos, no lo vuelvas a hacer. Ten cuidado, cuida tu vida. Eso no quiere decir que seamos infalibles, ¿eh? Dios sabe que nos vamos a equivocar, pero tenemos que evitar a toda costa hacerlo. Y cuando lo hagamos, bueno, ya lo hemos visto, abogado tenemos en Cristo. Podemos acudir nuevamente a Él arrepentidos y pedir una nueva oportunidad. Y seguro, si nos arrepentimos, Él nos la va a dar. ¿Qué sigue más? Lucas 17:18. Ve cómo te perdona Jesús. Más bien, cómo te da libertad. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Hermano, ¿podemos estar poseídos por los demonios? Sí, porque al pecar abrimos puertas. Al pecar abrimos nuestro corazón y permitimos que los demonios lo contaminen. Pero Jesús, en la escena anterior, había perdonado sin condenar a una mujer descubierta en el acto mismo del adulterio. Ahora le presentan un endemoniado y el Señor reprende al demonio y el endemoniado, en este caso un muchacho, queda sano desde aquella hora. Así funciona. Si tú y yo llegamos a Jesucristo con demonios dentro de nuestro corazón que están haciéndonos actuar de tal o cual forma, el Señor los reprende y somos libres desde ese momento. Así que no te debe de espantar. Debemos de darle gracias a Dios por esa gran oportunidad. ¿Pero qué más? Marcos capítulo 5, los versículos del 28 al 29, porque decía, si tocare tan solamente su manto, estamos hablando de una mujer enferma desde hacía muchísimo tiempo, pero fíjate lo que decía la mujer, si tocare tan solo su manto, seré salva. ¿Y qué sucedió? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, no se trataba de una mujer pecadora, no se trataba de un joven endemoniado, se trataba de una mujer que durante mucho tiempo había tenido flujo de sangre. Esto era una calamidad y la Biblia en la narración dice, ella había gastado todo su dinero en médicos que no habían logrado sanarle. Pero en lugar de desesperarse, en lugar de reclamarle a Dios porque le había castigado dándole enfermedad, ¿qué hizo? Fue a Jesús con fe. Fue a Jesús con fe. Y temerosa buscaba solamente tocar el manto de Jesucristo. Y ella sentía en su corazón que eso iba a ser suficiente para ser sanada. Y cuando logró tocar el manto de Jesucristo, entonces, bueno, y para lograrlo se tuvo que abrir paso en una multitud, pero cuando lo logró tocar, enseguida la fuente de su enfermedad se terminó y ella sintió la sanidad en su vida.
Es que así funciona Jesús. Al acercarnos a Él, necesitamos tener fe, creer que Él puede. Porque muchos decimos, no, es que Dios es omnipotente. Pero cuando se trata de ponerlo en práctica para nuestra vida, muchas veces dudamos que la omnipotencia del Señor surte efecto o sirva para nosotros. Surtió efecto para la mujer, pero pues la mujer era algo especial. Pero no puede sanarme a mí porque yo tengo otras características. No, lo que pasa es que la mujer echó a andar su fe. Creía que Jesucristo podía sanarla. ¿Por qué? Porque lo había escuchado su testimonio, cómo había sanado a multitudes enteras. Así que ella no tuvo objeción alguna en intentarlo. Y estaba convencida de que solamente tocando su manto, ya ni siquiera abrazándolo de él, ya ni siquiera que Jesús pusiera su mano sobre ella, no, solamente su manto. ¿Cuántas veces nos hemos acercado tú y yo a Jesucristo en esta condición? A lo mejor ninguna. Y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Solamente tocar su manto. Y cuando esta mujer lo logró, entonces recibió la sanidad que ella estaba esperando de Jesucristo. Así nos da libertad Jesús. ¿Cómo crees que se sintió esta mujer? ¿O cómo crees que se sintió el joven que tenía demonios? ¿O cómo crees que se sintió la mujer adúltera a punto de ser apedreada por la multitud? ¿Cómo crees que se sintieron después de que le permitieron a Jesucristo actuar en ellos? Pues libres. ¿Tú crees que más bien, qué cara crees que tenía la mujer que estaba enferma de un flujo de sangre? Su cara de tristeza. O el endemoniado, este joven que tenía demonio, de amargura, de rencor, de odio, una cara fea. O la mujer adúltera, una cara de espanto. ¿Y cómo crees que quedó su rostro después de que Jesús actuó en su vida? Un rostro de alegría, un rostro de esperanza, un rostro de libertad. Eso es lo que debe de pasar. Ve lo que sigue. Ahora, esto es maravilloso. Jesús nos delega la misma autoridad que él tenía, nos las delega. Mira, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo se logró esto? Bueno, es que es la autoridad que Jesús nos delegó. Primer cosa que necesitamos para recibir esta autoridad de parte de Dios, ser discípulo de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, pero un alumno de excelencia, un alumno que sí pone en práctica todo lo que su maestro le enseña y le ordena, no un alumno que pone en duda lo que el Señor o su maestro le está ordenando, sino que lo pone en práctica. Eso es un discípulo. La pregunta es, ¿somos tú y yo discípulos de Jesús? Es decir, ¿ponemos en práctica todo lo que el Señor nos ordena y nos enseña sin cuestionarlo? Bueno, necesitamos ser discípulos para que la autoridad que Jesús tenía
sobre las cadenas, sobre las opresiones, sobre los demonios, sobre los pecados, nos sea delegada a nosotros. Lo siguiente, Hechos capítulo 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado en este una completa sanidad en la presencia de todos vosotros. ¿Aquí qué había pasado? Iban Pedro y Juan a orar al templo, y había en el templo, en las puertas del templo, un hombre lisiado, paralítico, que estaba pidiendo limosna. Nada fuera de lo común. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado personas así? Pedro se condolió de él, pero se buscó en los bolsillos y le preguntó a Juan, oye, ¿tú traes algo que darle a este pobre? Juan le respondió, no. Y Pedro dijo, es que yo tampoco. Y le dijeron, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Quién tenía fe? ¿El paralítico? No. La fe en el nombre de Jesús estaba puesta en los discípulos de Jesucristo que conocían su poder, que lo habían visto, que lo estaban viviendo. Y entonces, si ustedes siguen el relato, lo toman de la mano, le dan un fuerte jalón para ayudarlo y el paralítico en ese momento recobra la movilidad de sus piernas y entra gozoso, alabando al Señor, saltando, alabando a Dios. Por la fe en su nombre que Pedro y Juan tenían, este que vosotros veis y conocéis, que era paralítico, le ha confirmado su nombre. ¿Tú crees que después de recibir la sanidad completa, la restauración, a este paralítico le quedaba duda de quién era Jesús? Pues no. Y la fe que es por él, ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. Una de las funciones de un milagro es que haya testigos de ese milagro para que ellos también crean en el nombre poderoso, en la autoridad suprema de Jesucristo. Y sabes, tú y yo tenemos ese llamado. Jesús nos delegó esa autoridad. Esto resulta increíble, ¿no? Es completamente creíble porque Jesús, que es poseedor de la autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los pecados, nos las delegó a nosotros. Esto no quiere decir que yo tenga el nombre o la autoridad para hacerlo en mi nombre, sino en el nombre de Jesús se operan esos milagros, sanidades, prodigios y libertades. La segunda condición que yo necesito reunir para que la autoridad que Jesús me delegó surta efecto es teniendo fe en Él, es creyendo lo que Él dijo. Eso es fe. Dios dijo, o el Señor dijo, el Señor lo va a hacer. Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Oh, ya, no molestes al maestro, no lo molestes más, no temas. No hay que tener temor, no hay que dudar. Si Jesús lo dijo, Jesús lo hará. ¿Quién va a operar sanidades, prodigios, liberaciones en los demás? ¿Nosotros? No, ¿eh? Jamás se te vaya a ocurrir pensar que tú eres algo o alguien y que a través de ti se hacen cosas. No, no, no.
Tú eres un instrumento solamente, tú y yo somos instrumentos solamente para llevar libertad a los demás, pero ¿en el nombre de quién? ¿Bajo la autoridad de quién? De Jesús. Y no hay que tener temor, no hay que dudar. Si Jesús lo dijo, Jesús lo va a hacer. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Echaremos fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿En el nombre de quién? De Jesús hablaremos nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes. ¿En el nombre de quién? De Jesús tomaremos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, ¿en el nombre de quién? De Jesús, no nos hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos, ¿y qué va a pasar? Sanarán. ¿En el nombre de quién? De Jesús, no en nuestro nombre. Esto no quiere decir, hermanos, que seamos los exorcistas ambulantes o los temerarios que para demostrar que tenemos la autoridad de Cristo, nos echemos un trago de cianuro, ¿eh? No, eso no funciona así. Pero si por alguna razón, haciendo las cosas que Jesús nos dijo, algo malo entra en nosotros, no nos hará daño. Y si el Señor nos manda a orar por un enfermo, imponle las manos con toda libertad, porque tus manos, que no tienen ningún privilegio, se convierten entonces en una extensión de las manos de Jesucristo. Y es Jesús, a través de nosotros, quien lleva sanidades, milagros, liberaciones, a través de Jesucristo. Pero hay que hacerlo sin dudarlo. Este es el resultado de creer en el nombre de Jesucristo. Esta es la libertad que tenemos en Jesucristo. Si tú ves, no tenemos libertad para pecar. Al contrario, tenemos libertad para vivir en santidad, alinear nuestra vida a su voluntad, como lo veíamos el tema pasado que les di. Y tenemos la libertad para llevar a otros la libertad en Jesús. Cristo nos libera. Eso es una realidad. Eso es una gran verdad. ¿Dónde lo dice? Miren, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Vean esto. El Señor nos da libertad de los espíritus inmundos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Y qué pasa? Y no lo halla. Ojo con lo que viene. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, del hombre que tenía ese espíritu inmundo, y cuando llega, la halla como desocupada, barrida y adornada. Y aquí la clave está en la palabra desocupada. ¿Qué es lo que sucede cuando un espíritu inmundo encuentra su casa, es decir, el cuerpo de donde salió desocupado? Bueno, versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cristo nos libera, sí, pero es nuestra responsabilidad conservar esa liberación. Por ejemplo, el Señor liberó a la mujer adúltera de una muerte horrenda, pero por eso le dice, vete y no peques más, porque ya no era responsabilidad de Jesucristo
que la mujer adúltera se mantuviera libre del adulterio. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad? De esa mujer que había sido librada, perdonada de las consecuencias del adulterio. Yo tengo que saber conservar mi libertad. El Señor Jesús, a ti y a mí, nos liberó de algo. Yo no sé de qué te liberó a ti. Sé de lo que me liberó a mí, pero yo no sé de lo que te liberó a ti. Pero independientemente de que yo sepa lo mío y tú sepas lo tuyo, es nuestra responsabilidad conservar nuestra libertad. Supongamos, a mí me liberó de la amargura y el rencor. Y a ti te liberó de el alcohol y las drogas. Bueno, yo debo de saber conservar mi corazón libre de amargura y rencor, y tú debes de saberte conservar apartado del alcohol y las drogas. Esa es nuestra responsabilidad. Ya no es responsabilidad de Jesucristo y nos puede ayudar a ser libres. Pero si yo vuelvo a caer, pues no es responsabilidad de Él porque Él no me metió en eso. No le puedo reclamar. Puedo clamar misericordia, arrepentirme y pedir perdón, sí puedo hacerlo, pero tengo que tener la conciencia de que de todo lo que el Señor me perdona, yo soy responsable de conservarme bajo ese perdón, bajo esa misericordia de Dios. No sé, soy adúltero como la mujer, el Señor me perdona como a la mujer, evita que muera como lapidado como la mujer. Y después, una vez que el Señor me dice, vete, yo regreso al adulterio. ¿De quién fue la responsabilidad de que sufra o no las consecuencias yo de ese pecado? Mía, porque yo decidí regresar. Mi responsabilidad era, una vez perdonado, conservarme limpio de ese pecado. Y es una lucha constante. Aquí nadie dice que sea fácil. Tenemos que luchar constantemente, pero tenemos que tener muy claro que no es algo mágico, ni es algo que Dios que esté haciendo por mí siempre. Como Dios me perdonó del adulterio, entonces voy a adulterar las veces que sea y voy a llegar y otra vez me va a perdonar. Ten cuidado porque las oportunidades se nos pueden acabar. Conservar nuestra libertad es nuestra responsabilidad desde el momento en que la recibimos, que recibimos la libertad. Continúo. La obediencia nos mantiene libres. Todo el rollo que les acabo de echar se resume en esta frase. La obediencia a Cristo nos mantiene libres, porque el Señor nunca nos va a mandar pecar nuevamente. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia nos mantiene libres. La desobediencia nos vuelve esclavos otra vez. Sencillo de comprender, difícil de vivir. Hay que aferrarnos al señorío de Jesucristo en nuestra vida. No hay otra. Ahora, hay una pregunta obligada que está flotando en el aire y que yo sé que ustedes están ansiosos por hacerme. Hermano, va la pregunta. ¿Qué hay de tarea? Porque ya terminó el tema. ¿Qué hay de tarea? Yo sé que estaban ansiosos. Así que para aliviar sus ansias, voy a compartirles qué hay de tarea. Voy a cerrar aquí mi imagen, tantito, bueno, la voy a pasar acá. Aquí está. Tarea. Registra en una hoja todas las cosas
que consideres aún te están atando. Hermano, tienes que ser en esta tarea completamente honesto contigo mismo y con Dios. Vas a registrar, vas a anotar en una hoja de papel todas las cosas que tú sabes que aún te están atando a esa vida de pecado que te está condenando a la muerte y al infierno. Tenemos que hacerlo. Hermano, pero tengo que anotar los pecados en los que yo estoy con nombre y apellido. No es, pues estoy en pecado. No, no, no. ¿Cómo se llama el pecado en que estás? Adulterio, pon adulterio. Pornografía, pon pornografía. Drogas, pon drogas. Alcoholismo, ira, resentimiento, rencor. El pecado que tú consideres que te está atando todavía, que te está esclavizando todavía, ponlo. Hermano, ponlo. Sentimientos, pensamientos, actitudes, ponlo, escríbelo. Ahora, ojo con esto, tienes que ser sincero. Y para ayudar a nuestra sinceridad, nadie va a mostrar su hoja. Absolutamente nadie va a revisar tu hoja. No me la tienes que enviar a mí, pero es importante que la anotes. ¿Por qué? Porque esto que tú estás anotando en la hoja, sin revisarlo, sin pedirte que lo confieses, sin que nadie se tenga que enterar, esto que estás anotando en la hoja nos va a servir para el Zoom de esta clase. Lo vamos a ocupar, pero nadie se va a enterar de lo que está allí anotado. Solamente lo vamos a ocupar para el Zoom, pero nadie se va a enterar, ni lo vas a tener que confesar, ni me lo vas a tener que enviar a mí, ni nada. Lo recalco. Por eso es importante que seamos sinceros. La segunda parte de la tarea la vamos a hacer en el Zoom, pero lo recalco. Sé sincero porque nadie se va a enterar de lo que está en esa hoja. Y al final del Zoom, vas a romper la hoja, la vas a hacer 1000 pedazos. Porque nadie se tiene que enterar. Pero lo vamos a ocupar en el Zoom. Así que, hermano, esta es la tarea. Dios te bendiga. Yo espero que este tema te lleve a vivir la libertad a la cual fuimos llamados tú y yo. Yo también tengo que hacer la tarea, ¿eh? Así que hay que hacerla, anímate, no lo dudes. Y cualquier duda, por favor, comunícate a mi chat privado, yo con gusto voy a atender todas tus dudas para el tema. Dios te bendiga, vamos a orar. Señor, ayúdanos a hacer la tarea. Señor, ayúdanos a vivir la libertad que solamente en ti tenemos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos lleve a comprender cómo vivir la libertad a la cual tú nos llamaste. En Cristo Jesús, te ruego que nos ayudes. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en el Zoom con mucha sinceridad en nuestro corazón. Un abrazote desde aquí.